Bueno, buenas noches. No sé si se escucha bien. A medida que se vayan conectando, díganme si se escucha bien. Voy a esperar que se conecten, así empiezo. Ahí se conectó el Apo, mi papá. Hola, pa. Espera un ratito, 5 minutos. Hola, ma. Espero un ratito más hasta que se conecten un par y empiezo. Hola, pa. Gracias, ma. Hola, Agus, mi hermana. Me dicen cosas y me voy a poner colorada. Vamos que mi familia es toda la primera, la que me ve. Tengo un poquito de patas de gallo, me dicen que estoy linda, pero las patas de gallo ni la noche las oculta. Hola Mel, hola Caro, mi hermanita. Hola Caro González. Un poquito más de audiencia ahí a esta hora de la noche parece. Lo que dice mi papá tampoco lo voy a decir. Obvio, pa, tuve a quien salir. A mami y a vos, a los dos. Hola Cande. Las chicas, mi grupo de Muy Amada también me está viendo. Y luego tenemos reunión. No miren las manos que las tengo re feas. Bueno, eh, para los que se vayan conectando, me llamo Fernanda Cabral. Soy líder del Ministerio Camino de Vida y estamos haciendo transmisiones en vivo para llevarles un mensaje, una palabra de aliento todos los días a las 12 del mediodía, a las 16 horas, a las 20, que en esta oportunidad me tocó a mí, y a las 22:30, que es el central. Hoy va a estar nuestro apóstol dando la palabra. Así que bueno, para los que ya están conectados, bastante puntuales, no sé qué hora será, pero bueno, voy a empezar a lo que Dios me dio para compartirles hoy. Si se escucha bien, por favor, háganmelo saber, y también si se ve bien, mejor. No hay mucha luz acá, pero para que me vean. Bueno, tengo unos machetes. ¿Se acuerdan que yo, cuando me tocó predicar la semana pasada, no la anterior, la primera vez que prediqué, había compartido con ustedes una palabra que estaba en Segunda de Crónicas 7:14, donde habíamos estado hablando de un tema que Dios dependía de nuestra acción para poder hacer, para poder oír y sanar nuestra tierra, decía la palabra. Hola tías, hola Hugo. Recuerdan que yo les había hablado de eso. El que no se acuerda lo puede buscar, está en Segunda de Crónicas 7:14. Ahí pueden encontrar la palabra que yo estuve compartiendo, y quería seguir con esa misma línea, ya que esta semana estuvimos hablando, que ahí se cortó, ahí volví. Estaba hablando, la tía me dice que se ve y se escucha bien. Estaba hablando de esa palabra donde había dado la definición de lo que se trataba humildad, que es el tema que estamos abordando toda esta semana. Y había dicho que humildad era reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. O sea, conocer en qué condición tenemos como humanos finitos y con defectos, ¿no? Hola Angie, muy bien, estamos acá en casa. Y que esa condición, en ese versículo explicaba que esa condición se tenía que dar para que Jesús pueda actuar en nuestro favor, para que nos oiga, para que pueda perdonar nuestros pecados y para que pueda sanar nuestra tierra. Eso decía el versículo de 2 de Crónicas 7:14.
estaba hablando de que nosotros para poder que Jesús nos escuche, que pueda perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, había una condición que teníamos que tener, la cual era humillarnos, es decir, ser humildes, que no es más que reconocer nuestros defectos y nuestras debilidades. Jesús tenía esa cualidad. Cuando luego hablé yo en el anterior, que me tocó el domingo de Pascua, había hablado del tema de la crucifixión de Jesús, del sacrificio de Jesús. Jesús tenía esa condición de humildad. Al venir a morir a la cruz, demostró que tenía defectos y también tenía debilidades, que no era inmortal, se había convertido en hombre para poder morir por nosotros. Por eso él tenía esa condición en su identidad. Era una persona humilde. Y dice, hoy estuve leyendo un devocional diario que se titulaba Jesús es lo que Dios cree de ti. Me llamó mucho la atención por ahí la frase, porque nosotros vemos a Jesús, los cristianos y también los que creen en Dios, vemos a Jesús como un modelo, como alguien a quien nosotros podemos seguir, ¿no? Y que nos digan que Jesús es todo lo que Dios cree en nosotros, ¿qué quiere decir? Que Dios nos ve como lo vio a Jesús, como a su único hijo que mandó a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, hablaba de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús era ser una persona humilde. Y además dice que era el Cordero que vino a inmolarse por nuestros pecados. Esa fue la misión que tuvo Jesús en esta tierra cuando Dios lo mandó a morir por nosotros en la cruz. Que tenía la identidad de un cordero. El cordero tipifica un sacrificio. En la antigüedad se mataban corderos para purificar los pecados y con esa muerte, con ese sacrificio, conseguir esa purificación de pecados. Y el sacrificio que se hacía tenía que ver con la humildad, ¿no? De corazón. Dicen que vieron que si ustedes, no sé, se imaginan un cordero, se imaginan algo como indefenso, algo como, no sé cómo les puedo explicar, algo como que está ahí y se mantiene estable durante lo que le van a hacer, no entiende por ahí lo que van a hacer, y a Jesús tipificaba eso, tipificaba un cordero que vino a sacrificarse por nosotros en la cruz, en cuya identidad estaba esa humildad. Yo creo que él ya sabía, cuando Dios lo mandó, sabía cuál era su plan, o se imaginaba, o Dios le iba revelando en el camino cuál era su plan, que era el morir por nosotros. La identidad entonces de Jesús es la de Cordero. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos representa a nosotros, nos representó en esa cruz como sacrificio vivo, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice la palabra. En el plan de Dios, Jesús murió la muerte de la humanidad una sola vez y por todos. Por eso tenemos que tener una importancia muy clara de lo que tenemos, de qué identidad tenemos en Jesús. O sea, si Jesús nos representa, si Dios ve en Jesús todo eso que ve en nosotros, o por lo menos tendríamos que asemejarnos, hay una importancia en que tenemos que tener claridad sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos en Jesús. Tengo un machete y por eso lo estoy leyendo. Estoy un poco nerviosa hoy. Tengo un día medio raro. Si nosotros desestimamos esa identidad que tenemos como personas humildes, como Cristo, la mayoría de nuestros fracasos es por esa distorsión de nuestra identidad. O sea que si hay circunstancias que no te están saliendo del todo bien, quiere decir que vos no sabés qué identidad tenés como Cristo, como pequeño Cristo. Dice que cristianos es pequeños Cristos, o sea que debemos
parecernos a Cristo. A veces es difícil, más ahora que estamos por ahí encerrados en cuarentena. Es difícil que en todo el tiempo estemos pareciéndonos a Cristo. Capaz a veces nos cuesta o nos es difícil parecernos a Cristo. O sea, y ser humildes, ¿no? A uno por ahí se le pasan por la cabeza un montón de cosas en este encierro y no muchas cosas por ahí se parecen a lo que Cristo pensaría o que Jesús pensaría. A veces pensamos mucho en nosotros mismos, por ahí también nos da miedo y no nos parecemos en esa humildad a Jesús, ¿no? No tenemos esa conciencia de que debemos ser humildes y de que tenemos que reconocer qué identidad tenemos en Dios. Dice, reducir la obra de Jesús en la cruz, o sea, lo que yo les venía hablando, a nuestras circunstancias, es reducir su impacto a las obras humanas que requieren tiempo y esfuerzo y no dan resultado. Muchas veces nosotros reducimos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz a nuestras circunstancias, es decir, a si estamos pasando por un desierto, si estamos con problemas financieros, reducimos la obra de Jesús a esas circunstancias. Y te quiero contar que estamos equivocados. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo fue ese sufrimiento, esa humillación, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, si eso lo hizo nada más para sacarnos de un desierto o de nuestras circunstancias. Fue algo mucho mayor que no cabe por ahí en nuestra mente. Y lo abro de corazón cuando digo que mi alma y mi corazón se acongojan al pensar que algunas veces, por mis actitudes o por mis condiciones o por mis características, he puesto la obra de Jesús por poco, o esa muerte, ese sacrificio tremendo que hizo Dios al mandar a su Hijo por mí, siendo como yo soy. No sé si alguna vez les pasó, se preguntaron o pensaron y dijeron, bueno, tengo estas determinadas actitudes, hago estas determinadas cosas, me muevo de esta determinada manera. No hay mayor verdad de que vos sos hijo de Dios. Vos que me estás escuchando, quien quiera que seas, quien quiera que me escuches después en YouTube, si lo ves, que sos hijo de Dios, que tenés una identidad, que esa identidad es Jesús en vos, a través tuyo, que Él es quien te representa, quien te debes parecer, y que no hay peor pecado, creo yo, que faltar a ese sacrificio, que faltar a esa muerte que murió por tus pecados y por los míos, con esas actitudes y circunstancias donde no sos para nada humilde y te crees el más poderoso o el invencible, ¿no? Nuestra condición humana nos debería llevar más a entender esa identidad, a centrarnos en esa condición de humildad, de quiénes somos, de conocer nuestras debilidades, de que en realidad no somos nada, para poder entender y poder ganar esa vida eterna y que ese sacrificio de la muerte de Jesús no haya sido en vano. A veces uno se duele con todas las cosas que pasan. A mí me pasa mucho en esta cuarentena, capaz que en algún momento vi las noticias, aunque no está muy bueno ver las noticias porque no son todas malas noticias, mejor que veas Voz de Alerta por YouTube, que ahí sí tenés buenas noticias, palabras de esperanza, palabras de llenura, palabras que por ahí te van a ayudar. Ahí dice, escuchanos por YouTube, canal Voz de Alerta, paso el chivo. Pero que vos puedas entender que tenés una condición de humildad ya innata y que
no tenés por qué pasarla por alto, ¿no? Retomando lo que estaba diciendo, no me quiero distraer, que me pasa mucho en esta cuarentena, que por ahí en algún momento que veo las noticias, además de que todo es coronavirus, veo también noticias que también son muy de moda. Sabemos que por ahí los medios de comunicación lo único que hacen es hablar de las cosas que por ahí atraen más audiencia y no necesariamente de toda la verdad, pero veía o por ahí leía temas de femicidios, muertes, personas que asesinan a otras, hombres que van, se presentan en la casa de sus exmujeres o de sus mujeres o de quien sea y los matan. Hoy estaba leyendo una noticia de un hombre que fue a la casa de su exmujer y la mató de un escopetazo en la cara. Es muy fuerte por ahí si lo digo, pero por ahí uno no piensa por ahí en esas cosas, no me duele por ahí o me entristece que la humanidad haya llegado a esto, ¿no? Que haya llegado a no importarle la vida del otro, a tenerlo como algo insignificante. Y yo creo que nosotros como cristianos, muchos de los que me escuchan son gente que pertenece a mi congregación, y me incluyo siempre que hablo, yo hablo primero para mí, luego para los otros, pero a veces como cristianos no estamos a la altura de las circunstancias, por así decirlo, y de poder pensar en que nosotros tenemos que hacer la diferencia como esos pequeños Cristos en la vida de toda esa gente. Y lo hablo por mí también, a veces a uno le cuesta hablarle a otra persona, por ahí ayudar a otra persona. Hay muchos que la están pasando mal y a veces uno por ahí ve para su lado, ve por su miedo, por su situación, por lo que está pasando. Hoy a mí me pasó que, me voy a sincerar, que no tenía muchas ganas por ahí de compartir un mensaje porque tampoco sabía de qué hablar o qué decir, pero yo sé que Dios está conmigo y así como está conmigo habla lo que Él quiere hablar y Él me utiliza por ahí para hacerle llegar un mensaje, para decirle a ustedes, pueblo de Dios, la novia o como lo quieran denominar, de que puedan despertarse realmente, estar en alerta, y no por su salvación y por la de su familia, sino por toda la gente que realmente hoy, no siendo el apocalipsis, no siendo el fin del mundo, se está perdiendo igual y la están matando y están truncando vidas que por ahí nunca escucharon de Dios. O sea que si hacemos estos mensajes es para tratar de llegar a todos. Yo sé que YouTube, Facebook, las redes son muy masivas, hay mucha gente que está dentro de las redes sociales y de YouTube y de todo. Y que más que por ahí enseñarles una palabra, una técnica, una llave de la palabra, necesitan ser evangelizados y conocer a Jesús a través nuestro. Y muchas veces las palabras no hablan tanto como las acciones. No sé qué podemos hacer en cuarentena, no sé si podemos hacer mucho o podemos hacer poco. Tal vez hoy no tenemos más que las palabras, pero por ahí, a vos que estás del otro lado, me gustaría que te despiertes y que pienses y que te fijes, en vez de fijarte en salvarte, en que te fijes realmente si la cruz de Jesús valió la pena en tu vida. Si realmente esa condición de humildad la seguís llevando. Y como siempre te digo, primero me hablo a mí, después te hablo a vos. Si nosotros seguimos llevando esa condición de humildad y si seguimos realmente haciendo valer la pena ese sacrificio y esa muerte, ¿cuántas veces viste la película La Pasión de Cristo y dijiste, wow, cómo lo azotaron, cómo le pegaron, cómo fue tan terrible todo eso? Pero en tu vida diaria eso se queda en la emoción que te causó la película y ya está. Muchas veces en el día Dios me hace bajar 50 cambios y por ahí si estoy en oración o estoy pensando, muchas veces mis oraciones más íntimas no son arrodillada con una alabanza de fondo, sino en el momento cotidiano, en el estar haciendo quehaceres o otras cosas y que Dios te hable.
que trates de escuchar lo que te quiere decir. Todos somos hijos, todos merecemos ser salvos, pero para uno ser salvo, alguien dentro de poco tiempo. No sé por qué se me corta el video siempre, mi wifi anda bien y ahora está andando mal. Pero bueno, debe ser que el enemigo no quiere que hable y por eso me está cortando el wifi como nunca. Les juro que nunca me pasó esto de que me corten así el wifi. Debe ser que a alguien le estoy molestando en este momento. Para no ser tan larga, bueno, sabemos que la humildad nos trae fe, que la fe no es sabiduría de hombre sino poder de Dios, o sea que la humildad nos conlleva a la fe. Quería dejarles unos versículos para darle un poco de fundamento también a lo que hablo. Me gustó mucho leer esta parte de la palabra, se la quiero dejar a ustedes, después si la pueden la leen ahora o la leen después. Hola Juli, hola Andre, voy viendo todos. ¿Quién más tengo? Mi tía, hola Jime, mi prima, hola Romy, hola Meli, hola Fabi, bueno, hola Mari, hola Rosa, está también Sandri por ahí, está mi sobrina Reni que la extraño un montón. Bueno, la saludo porque no quiero ser maleducada. Quiero que me acompañen, si lo tienen, si lo pueden buscar, en Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 27 al 31, les voy a leer. Primera de Corintios 1, del 27 al 31, la versión es la Nueva Traducción Viviente. Empieza en el versículo 27, dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse de la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y busqué lo que era jactarse porque no me había quedado claro qué significaba, y dice hablar o presumir una persona de que tiene cierta cualidad aunque no la tenga. Mostrar a alguien con presunción que posee cierta cosa o que actúe de una determinada manera. No dice que nos jactemos, que hablemos o que presumamos solamente del Señor. Wow. Pero me quedo por ahí con la primera porción que dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los sabios, escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Y por ahí eso se puede transmitir a lo que nos está pasando hoy, ¿no? ¿Cuántos tenían por nada o la tenían en última posición a su salud, a la salud de su familia y a toda su familia, ¿no? Uno por ahí a veces pone como cosas más importantes el trabajo, las ocupaciones. Uno piensa por ahí que los hijos necesitan cosas materiales que uno les pueda dar, y resulta que Dios nos trajo con esta pandemia encerrándonos a todos adentro y mostrándonos
que todo eso que nosotros consideramos nada o que lo teníamos con poca importancia es en realidad lo más importante. Entonces, no sé qué pensás vos, pero Dios puede hacer cosas increíbles y puede hacer cosas que ni vos ni yo pensamos. Esta palabra que está en 1 Corintios 1, del 27 al 31, nos muestra realmente cómo Dios no piensa como nosotros y que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento y no es es lo más opuesto a lo que pensamos nosotros. Después hay una palabra también en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 5, que dice: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. No sé ustedes, pero me dio esas dos palabras que leí hoy para prepararme para este momento. Me dieron por ahí las respuestas que hace mucho le venía preguntando a Dios. Desde que empezó todo esto, le venía preguntando por qué esta pandemia, por qué el encerrarnos, por qué, porque a veces parece tan insignificante el tema del virus y después uno ve muertes y se mueren personas de 23, de 27 años y dice, bueno, no es tan así, es importante, no es importante, y a veces uno se confunde. Pero esta palabra trae mucha claridad y dice: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque ahora todos nosotros estamos confiando en la sabiduría humana y no en el poder de Dios. El poder de Dios que perdonó nuestros pecados en la cruz, y cuando habló de pecados dice que también se llevó nuestras enfermedades. El poder de Dios que nos sacó alguna vez de donde estábamos y nos dio vida, el cual nos da vida eterna, el cual nos dio salvación. Entonces muchos hoy no estamos confiando en eso porque creemos y no somos humildes en realidad. Creemos que no las sabemos todas y no reconocemos nuestra humildad. Eso nos conlleva a no tener fe y en confiar en hombres y no en Dios. Entonces hoy Dios me decía, y por ahí estaba ahí en la lucha mientras me estaba preparando para poder hablar acá, que Dios escogió o te escogió, aunque otros pensaron que eras lo más ridículo, pensaron que eras el más incapaz, pensando que eras el menos poderoso, el más pobre. O sea, te escogió a vos para hablar de Él. Te escogió a vos para hacer llegar el mensaje a otros. Y lo hizo así para que vos confiaras en Él. Esto, que no sé, porque dicen que el día y la hora nadie la sabe, no sé si va a ser hoy, va a ser mañana, va a ser dentro de 20 años, dentro de 80, si yo voy a estar viva, va a estar Pedro, va a estar alguna de mis generaciones. Dicen que es pronto, pero nuestro pronto y nuestro pensamiento, nuestro tiempo no es el mismo de Dios. No sé cuándo, pero creo que esto me está sirviendo y nos está sirviendo a todos para poder centrarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente antes teníamos como nada y en que realmente es el poder de Dios actuando, que todo esto es un plan, que hay un plan y que vos estás dentro de ese plan, porque si me estás escuchando es para que Dios te diga que vos estás dentro de ese plan. Esa es la palabra que hoy Dios te quería dar, que vos estás dentro de ese plan y que esto no es nada al azar, que estas son cosas que se tenían que cumplir. Muchas veces uno por miedo se quiere engañar y decir, bueno, esto no es tan así, bueno, esto no es tan así. Y no te voy a mentir si te digo que no tengo miedo, porque muchas veces me pasa de que sí tengo miedo, de que pienso, pero después descanso en Dios, en que Él me va a cuidar, en que Él va a cuidar a los míos y en que te va a cuidar a vos también, que me estás viendo, y que esto está hecho por su mano y no hay nada que Dios permita al azar. Todo depende de un plan y el plan es volver a reencontrarnos con Él.
Así que bueno, en esta noche no te quiero aburrir más, yo creo que eso es lo que Dios hoy me dio para vos. Capaz al principio parecía no tener forma, pero quiero resaltar y recalcar eso, de por ahí que te lleves estas 3 cositas, de que puedas acordarte o recordar tu condición de humildad, que eso es lo que te hace parecer a Cristo, que eso es lo que te va a traer fe y que no te olvides que todo esto está hecho por un plan de Dios para que vos creas en su poder y no en ningún humano. En un humano débil, en un humano que no reconoce su humildad. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a mi familia de Camino de Vida que siempre me está apoyando, a mi familia de sangre que también está ahí. Y bueno, será hasta la próxima. Quiero orar por vos antes de que terminar este video. Así que si estás del otro lado, me gustaría que puedas cerrar los ojos para poderte concentrar nada más. Y vamos a orar, ¿sí? Papá, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos cubra, Jesús, a cada uno de los que están del otro lado escuchando este mensaje, papá. Te pido que los bendigas, que bendigas a su familia, que las mantengas en salud si así lo están y que si están enfermos, vos puedas sanarnos si está en tu voluntad de hacerlo. Te pido, Señor, por esta pandemia, Señor, que si es creada o no, que vos puedas tener el control, Señor, y que todos tus hijos puedan realmente ser salvos, Señor, en este plan. Te doy gracias por un día más de vida, por permitirme compartir este mensaje. Te pido, Señor, que lo escuchen todos aquellos que deben escucharlo. Y te pido por toda mi familia de Camino de Vida, Señor, que puedan estar bien en sus casas, Jesús, y que juntos podamos seguir el plan que tú nos encomendaste, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida, por la de mi hijo, Señor, por la de mi esposo, y te pido, Señor, que nos des un descanso ahora, luego de la cena, Señor, a todos. Los bendigo, Señor, te bendigo a ti, te honro, te glorifico, Jesús, porque eres el único que merece gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos vemos la próxima.